Bienvenido talentoso. Para este video vamos a resolver las 5 primeras preguntas de la sección de historia de la guía Comipems para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria. Esta sección arranca por la pregunta 53 y para que la puedas contestar yo te sugiero que primero des un repaso a la periodicidad de la historia. Hay 3 periodos históricos: la Edad Clásica, la Edad Media y la Época Moderna. Cada una tiene ciertas características y el cambio entre ellas está marcada por unos eventos muy importantes. Entonces, si tú los conoces, si tú tienes esto muy claro, puedes contestar esta pregunta sin ningún problema. ¿Qué nos dice? La literatura del humanismo, esta es una clave. Europeo, esta es otra clave. Tuvo repercusiones en la cultura y el arte, provocando el inicio de un periodo conocido como, y entonces vamos con la respuesta, el Renacimiento. ¿Cómo sabemos que es correcto? Cuando nos dicen humanismo europeo, sabemos que nos estamos colocando aproximadamente en el año 1500. Esto está cerrando la Edad Media. Estamos arrancando, entrando en la época moderna y en este momento está ocurriendo el Renacimiento, ¿no? El cierre de la Edad Media y el inicio de la época moderna se da con el Renacimiento, que tiene esta característica de ser humanista, donde el centro de la vida social, el centro del desarrollo cultural se va a mover de la iglesia, de la fe, ahora a la ciencia, a las personas. Te estoy compartiendo esta imagen que se llama El hombre de Vitruvio. Es un dibujo realizado por Leonardo da Vinci donde me parece que efectivamente ejemplifica muy bien el ánimo del Renacimiento, donde ahora lo importante ya no va a ser la religión y la divinidad, ahora lo importante es el hombre y la ciencia. De ahí que el Renacimiento sea un movimiento humanista. No puede ser el modernismo porque el modernismo va a ocurrir hasta 1900, pertenece a las vanguardias, entonces esto es muy posterior. El romanticismo está ocurriendo aproximadamente en 1800, entonces tampoco. Y el barroco es un movimiento ligeramente posterior al Renacimiento, entonces por eso no pueden ser. Esta sería entonces la respuesta correcta. Vámonos rapidísimo con la segunda pregunta, que nos dice, aquí ya la tengo, fueron causas externas de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Y recuerda que las 13 colonias norteamericanas van a dar origen a nuestro vecino país del norte, que es Estados Unidos de Norteamérica. Y este territorio es colonizado por Inglaterra. Por eso en Estados Unidos se habla inglés, porque son colonizados por los ingleses. Esto está ocurriendo aproximadamente en 1776. Y aquí te dicen la Revolución Francesa y las disposiciones comerciales. No pudo haber sido esta porque la Revolución Francesa va a ocurrir en 1789. Y entonces si te das cuenta, esto es posterior. A los chicos del curso les suelo indicar, mira, para que te aprendas cuándo ocurre la Revolución Francesa es muy fácil. 9, 8, 7. Es como si fuéramos de bajadita. 9, 8, 7, 9, 8, 7. Y de este modo ya te puedes aprender la fecha. Entonces no puede haber sido esta porque es posterior. Entonces no puede haber influido. Luego nos dicen absolutismo ilustrado y la segunda revolución industrial. La revolución industrial está ocurriendo en la segunda mitad de 1700 aproximadamente. Luego entonces la segunda va a ser después de esto. Entonces esto no puede ser una causa. Y luego nos dicen políticas impuestas por las colonias. Pues sí, efectivamente. Y luego nos dicen leyes intolerables. Efectivamente, la situación se vuelve intolerable. Y esa es la razón. Esto es lo que va a motivar a que estos colonos decidan mandar al carajo a Inglaterra y independizarse. Crear su propio país. Para que te des una idea. Y si esto te suena conocido es porque efectivamente quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La colonia, que es Inglaterra, de estos territorios se va a llevar materias primas. Esas materias primas las va a procesar y las va a regresar como productos. Entonces las materias primas se las compra barato y luego llega y se las vende caro. Y no por la materia prima en sí mismo, sino por los tremendos impuestos. Para que te des una idea, una taza de té que podría costar una corona, terminaba costando, debido a los impuestos,
30 coronas. Es un ejemplo, ¿no? La cantidad no es exacta, pero para que te des una idea. Y entonces, pues evidentemente hubo un momento en que la gente dijo, no, esto ya no lo podemos aguantar, y se terminan independizando. Un poco eso mismo va a ocurrir en México. Pero ya pudimos contestar esta segunda pregunta. Vámonos con la tercera pregunta, que sería la 55, donde nos dicen, el desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el de, y puede ser cualquiera de estos, una clase social vinculada, y aquí nos dan la clave, al comercio y la reproducción de riqueza. Esto, entonces, cuando nos dicen esto y cuando nos dicen desarrollo de ciudades, estamos hablando ya de la época moderna. Ya ocurrió el Renacimiento, y muy importante, ya ocurrió también en este momento, o está ocurriendo en este momento, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es muy importante porque cierra ya por completo la Edad Medieval y entramos de lleno a un nuevo modo de producción, que es el capitalismo, y ya se termina el feudalismo. ¿Quiénes tienen el control durante la época feudal? Pues la nobleza, el clero, los reyes. Entonces ellos van a caer, ya no pueden ser ellos. Los siervos, que es pues la clase social menos favorecida durante la Edad Media, pues tampoco, porque ellos no tienen riqueza, al contrario. Y luego tenemos a los artesanos, que no son todos. Los artesanos forman parte, es un sector de esta clase social, pero en sí mismo no forman una clase social, y ni siquiera todos los artesanos van a entrar. Entonces, por descontado, ya viste cuál es la respuesta correcta. La burguesía, y la burguesía va a ser ahora la clase social que va a tener la riqueza, el varo, el dinero, el poder. Y eso es hasta nuestros días, o sea, hasta nuestros días la clase social que tiene el poder, el control, es la burguesía. Eso sigue ocurriendo todavía. Vámonos con la cuarta pregunta, que va a ser la número 56. Y en esta nos dicen, acontecimiento que va a cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial. Y entonces me voy ya directamente a la respuesta, que es la entrada de Estados Unidos a la guerra. Aquí fue donde Estados Unidos se dio cuenta que esto de hacer las operaciones de bandera falsa funcionaba bastante bien. Por mucho tiempo negaron la razón verdadera por la que entraron en la guerra, pero pues ya en el siglo pasado, me parece que ya a finales de 1900 fue cuando se descubrió el buque hundido, y pudimos saber que los alemanes tenían razón en haber hundido el Lusitania y que Estados Unidos estaba mintiendo. Entonces esa es la razón que va a cambiar el rumbo, porque los dos bandos, que son los aliados y el eje, ya estaban tremendamente desgastados. Ambos bandos estábamos a punto de no tener ni un ganador en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en ese momento Estados Unidos, que ya vio a todos cansados, ya así no tiene chiste, ¿no? Estás viendo a dos personas que están peleando y te esperas hasta que están ya bien cansados, y entonces ya llegas tú y prácticamente le soplas para que se caiga el contrincante y dices gané. Pues es lo que hicieron los Estados Unidos. Pero pues para que no nos cierren el changarro, ya vamos a dejar de hablar de política y nos vamos a la siguiente pregunta, que sería la quinta pregunta de esta sección, donde nos dicen, la revolución electrónica trajo consigo el desarrollo de una nueva ciencia llamada, y creo yo que esta pregunta es pues casi de lógica, de sentido común, pero pues aún así vamos a revisar. Hablamos de electrónica y luego nos ponen aquí biogenética. Puede haber algunas aplicaciones, pero es evidente que la biogenética va a estar influenciada por la biología y la genética. Luego nos dicen la física nuclear. Y recuerda que la física nuclear es la que permite el desarrollo de las bombas nucleares, que esto va a ocurrir a principios de 1900. No tiene entonces una conexión directa. Luego tenemos la bioquímica y va a ocurrir lo mismo. No hay una conexión directa. Si bien es cierto que se beneficia, por ejemplo tenemos el microscopio electrónico, no es directamente una ciencia que dependa de. Y luego llegamos a la buena, donde tenemos a la informática. Y aquí es pues casi obvio, la revolución electrónica va a permitir el desarrollo de la informática, y justo el que tú me puedas estar viendo desde tu dispositivo en este momento es gracias a la informática. Todo este entorno, estas aplicaciones que estoy utilizando, este video, esta pizarra digital,
los dispositivos que yo tengo, el dispositivo que estás tú sosteniendo en este momento, es gracias a esta revolución electrónica. Y todas estas son herramientas informáticas. Entonces esta pregunta estaba muy sencillita. Entonces yo te voy a sugerir que repases la periodicidad de la historia, le des una repasadita a la Revolución Francesa, porque para tu examen seguro tienes alguna pregunta que tenga que ver con la Revolución Francesa. Que repases el Renacimiento, porque es muy probable que también te puedan preguntar sobre el Renacimiento. También que estudies las dos guerras mundiales, pero con un especial énfasis en la Segunda Guerra Mundial. Es más probable que para tu examen te pregunten de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que te vayas inmediatamente a estudiar y a repasar estos temas, yo me despido de ti y nos vemos en el próximo video.